Siempre nos interesa desde la universidad un plus más allá de la cursada de la carrera, ¿sí? Nos parece importantísimo que ustedes puedan recibir en paralelo a la formación y al trayecto que están haciendo, puedan recibir la visita de especialistas, ¿sí? Vinculados con el área de la psicopedagogía. Bueno, la cátedra de la profesora Sandra Nuevo propuso la visita de Marcela, así que bueno, para nosotros es un honor que nos acompañes y bueno, bienvenida, gracias por aceptar la invitación de Sandra y bueno, perdón, de Vanessa, ay Dios. Así que bueno, te dejo la palabra, así la presentás. Bueno, bárbaro. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les voy a presentar a Marcela, ¿sí? Marcela es magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de Flaxo, licenciada en Psicopedagogía, profesora de Psicopedagogía, profesora especializada en Atención Temprana al Desarrollo Infantil, profesora para la enseñanza primaria, profesora especializada en Educación de Adolescentes y Adultos, y sigue, ¿no? Bueno, actualmente se desempeña, digamos, en la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es asesora docente de la Dirección General de Cultura y Educación, integrante de la Subdirección de Convivencia Escolar, asesora pedagógica del Plan ENIA, integrante del equipo técnico para la actualización de la guía de intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar, integrante del equipo técnico para la actualización de propuesta curricular, capacitadora del fortalecimiento para equipos interdisciplinarios distritales, integrante del equipo de capacitación para fortalecimiento del puesto de trabajo de orientadoras y de orientadores educacionales, los equipos de orientación. Bueno, todo esto sigue, por supuesto. Marcela tiene más de 34 años de experiencia en psicología comunitaria, lo que hoy es psicología comunitaria y pedagogía social. Bueno, ¿qué decirles de Marcela? Muy cortito, ¿no? Lo que les voy a decir. Pensaba qué palabras la podían definir para presentarla, y una de las palabras que pensé justamente tiene que ver con lo que es autoridad, ¿sí? Ustedes saben que la palabra autoridad proviene de un término, digamos, un término latino que significa autoritas, que tiene que ver con aumentar, con hacer crecer al otro, ¿sí? También fue tomado por distintos autores, también Beatriz Greco habla de autoridad pedagógica. Ella se refiere a autoridad pedagógica siempre en el sentido de un reconocimiento de derechos, igualdad de derechos. Pero aparte del tema de los derechos, también ella toma, digamos, ciertas condiciones que tiene que tener el profesional docente para hablar de autoridad o para constituir autoridad pedagógica. Entre esas condiciones es un saber pedagógico, tener además cierto sostén en la normativa y además poder construir lazo. No es tarea fácil poder construir lazo, hoy por hoy está muy cuestionado el tema de la autoridad pedagógica. Yo considero que la conozco a Marcela desde su rol profesional y desde su rol, sus condiciones personales, desde su lugar de humildad y generosidad, ¿sí? A pesar de todo este currículum impresionante, ella es una persona muy humilde y toda persona que está al lado crece, porque verdaderamente es así, ¿sí? Con esta generosidad ella acompaña este crecimiento del otro. Además, esto de construir lazo con el otro, que no es tarea fácil, poder habilitar y que circule la palabra incluso en aquellos lugares, habilitar la palabra en aquellos lugares que son muy difíciles por distintas situaciones, que nos va a pasar, ¿sí? Trabajando en equipos de orientación nos vamos a encontrar con situaciones muy complejas a veces. Y tener a alguien que desde su rol pueda ser corresponsable no es poca cosa. Así que bueno, un fuerte aplauso para Marcela. En primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Es demasiado todo lo que dijo Sandra, me parece superlativo. Bueno, mi nombre es Marcela. La verdad que estoy muy emocionada por todo lo que dijo Sandra, Graciela, pero también porque en alguna vez yo también estuve de ese lado. Y sinceramente, estar como aprendiz de lo que es la psicopedagogía. ¡Wow! Qué bueno que estén acá.
todo se capitaliza, ¿no? Y esa un poco es la idea. Hoy vamos a hablar de lo que es la psicopedagogía y su desarrollo, su intervención, su posibilidad laboral en lo que es el ámbito de la educación en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires cuenta con lo que es la Dirección General de Cultura y Educación. ¿Alguien de acá trabaja como docente, maestra, maestro, preceptor, preceptora, orientador, orientadora? ¿Alguien? Bien, qué bueno. Va. Entonces van a entenderme bien porque vieron que, o sea, nos conocemos por todas las siglas que tenemos cuando tenemos que definirnos, ¿no? Entonces, bueno, esa Dirección General de Cultura y Educación está compuesta por dos consejos. Uno es el Consejo General de Cultura y Educación, el Consejo Provincial. El Consejo General se relaciona y forma parte de lo que es el Consejo Federal de Educación, ¿sí? El Consejo Provincial de Educación trabaja en conjunto con el anterior y de ahí empiezan a gestionarse todas las normativas que cada una de las direcciones, ¿sí?, y de las subsecretarías en realidad va a ir elevando. Entonces, la Dirección General cuenta con 2 consejos y con 4 subsecretarías, como bien dice ahí, ¿sí? La Subsecretaría de Planeamiento, ahí vienen y se hacen todos los, digamos, lo que tenga que ver con datos, ¿sí? Por ejemplo, cuántos chicos, cuántas chicas tiene, cuál es la matrícula, cuántos docentes, cuántas docentes. Esos formularios que a veces el personal dice, ay, tengo que completar esto, bueno, esos datos, con esos datos después se construye conocimiento. Eso también tenemos que aprender, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Saber con cuántos equipos de orientación escolar, por ejemplo, cuenta la provincia de Buenos Aires, es un dato que no es menor. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Bueno, después tenemos la Subsecretaría de Educación, que es de donde dependen todos los niveles y modalidades. La Subsecretaría de Infraestructura Escolar, que tiene que ver, como su nombre lo indica, con el edificio, las condiciones, ¿sí? Y la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos, que tiene que ver con todo lo relativo a lo administrativo. Bien, avanzamos. Bien, vamos a hacer hincapié en lo que es la Subsecretaría de Educación. ¿Por qué? Porque de esta subsecretaría se van a desprender 4 niveles, ¿sí? Inicial, primario, secundario y superior. Esos 4 niveles, que están arriba mencionados, ¿sí?, van a estar atravesados por todas las modalidades, que son 10, ¿sí?, que dependen de esta subsecretaría también. Ellos son la de Educación de Gestión Privada. En un momento histórico, hace ya más de 10 años, lo que es la Dirección hoy de Educación de Gestión Privada eran como 2 direcciones independientes, ¿se entiende? O sea, lo que es gestión privada, que abarca todas las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del ámbito privado, es como si funcionaba como si fuese una dirección paralela a lo que es la educación, a la Dirección General, ¿sí? Ahora ya no, ya desde hace varios años está como una modalidad más. Es decir, que toda la normativa que rige para las escuelas estatales de gestión pública, ¿sí?, también lo hace para la gestión privada. Ustedes me pueden parar, preguntar lo que quieran, ¿eh? Yo por ahí avanzo un poquito. Bueno, después tenemos la Dirección de Educación Técnica Profesional, que ahí dependen todas las escuelas agrarias, las escuelas técnicas, los centros de formación tecnológicos, que son escuelas rurales generalmente, ¿sí? Bueno, después tenemos la Dirección de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, que era la vieja rama o modalidad de adultos, ¿sí?, cambió su nombre. La Dirección de Educación Especial, que está muy relacionada con la carrera también de psicopedagogía. La Dirección de Educación Física, Educación Artística, ahí dependen los profesores y las profesoras, de plástica, de todas las artes, ¿no?, de todos los lenguajes artísticos. Plástica, música.
¿Cuál? ¿Me olvido? Teatro, gracias. Danzas. Bien, después está una nueva dirección que se creó en esta gestión, que es la Dirección de Ámbitos de Desarrollo de la Educación. Esta dirección es una dirección muy nueva, tiene 3 años y abarca y se aboca a lo que es el ámbito rural, las escuelas rurales, por ejemplo, las escuelas de islas, ¿sí? En contextos de islas. Después tenemos la Dirección de Educación Sexual Integral, que también, al igual que la Dirección de Ámbitos, son 2 direcciones nuevas, noveles, ¿sí? De la Dirección de Educación Sexual Integral dependen los referentes, no tiene estructura. ¿Qué quiere decir estructura? Si no tiene escuelas de ESI, ¿sí? O como la de ámbitos, no tiene escuela de ámbitos, no. Las escuelas que están en las islas, por ejemplo, de nivel primario, inicial o secundario, son escuelas que dependen de los niveles, pero ámbitos genera documentos de trabajo para repensar las condiciones de trabajo en esos ámbitos, ¿bien? En esas comunidades. Después tenemos la Dirección de Políticas Socioeducativas y finalmente avanzamos y llegamos a nuestra dirección, que es la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. La Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, y acá me pongo la camiseta, y las y los que trabajamos ahí lo sabemos, y ustedes si en algún momento transitan, seguramente se van a sentir parte, porque cuando uno entra después no se quiere ir más. Salvo que, bueno, salgan otras oportunidades y la vida nos lleve por otros caminos en los que implica que tenemos que elegir y tomar decisiones, ¿sí? Bien, la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social está estructurada de la siguiente manera. Lo más conocido son los equipos de orientación escolar, los EOE. Después tenemos equipos distritales de inclusión, que son los EDI. Yo no puse las siglas ahí, pero es EOE, EDI. Los equipos distritales de inclusión surgen en el año 2010 a partir de que nace la asignación universal por hijo. ¿Para qué nacen esos equipos distritales de inclusión? Para trabajar con todos los chicos, las chicas y los jóvenes que estaban desescolarizados, podríamos decir en ese momento, o fuera del sistema educativo. Realmente fue muy novedoso ese trabajo. Yo en ese momento estaba como supervisora en Merlo y en la planta, la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social tiene 2 plantas institucionales. Una es la planta propia, que es la planta distrital o equipos distritales, y otra es la planta institucional. ¿Qué quiere decir? Que son los equipos de orientación escolar que pertenecen a las escuelas. Nuestra planta mayoritariamente pertenece a las instituciones, ¿sí? Hay un claro anclaje institucional. Pero los equipos, que también son equipos de orientación escolar, igual que los de planta, pero pertenecen a la planta distrital. ¿Qué quiere decir? Que son del distrito, o sea que es un equipo que yo este año lo puedo tener en la escuela 4, ¿sí? Y el año que viene, si se hace una evaluación y uno como inspectora, como inspector, con el equipo y con el equipo de colegas inspectoras y inspectores, analiza el trabajo, ¿no? Uno evalúa el trabajo que hace y dice, no, ya cumplió, la verdad que la escuela 4 puede recibir el acompañamiento de otro equipo, entonces este año lo vamos a sacar y lo vamos a mandar al jardín 904. Porque, bueno, todo eso implica ser un equipo distrital. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés asegurada tu fuente laboral, no el destino, porque el destino es anual, se renueva una vez al año. O sea que yo puedo haber tomado como orientadora educacional o de los aprendizajes en la escuela 8 para el 2023 y el año que viene llego al acto público y no está más ese cargo que yo tenía en la 8 y digo, ay, pero como yo soy de planta distrital voy a poder elegir por un puntaje otros servicios educativos. No es que yo pierdo mi cargo, ¿se entiende? Salvo que me desplace un titular o una persona titular.
ahí sí. Bien, volviendo un poquito a lo que es, y vamos a pararnos en la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Hoy la conocemos así, pero ya tenemos 75 años de vida. ¿Qué quiere decir esto? La dirección nació en el año 1949. Wow, fíjense. Nació como un instituto de investigación que dependía de lo que era en ese momento el Ministerio de Educación de la Nación, porque Provincia de Buenos Aires aún no tenía dirección propia, ¿sí? O ministerio propio, digamos. Después, sí, cuando se independizó políticamente, exactamente, se crea. Entonces, ese instituto, que era un centro de investigaciones, ¿para qué? Era el centro de investigaciones de psicología, era para, y orientación vocacional, para las y los estudiantes que tenían problemas, ¿sí?, de rendimiento académico, vamos a decir con el vocabulario de esa época. Es decir, los chicos que fracasaban en las escuelas. Entonces había que buscar el problema, el origen del problema. Eran todos técnicos y profesionales, psicólogos y psicólogas. Bien, 2 años después, ya en el año 53, ese instituto pasa a depender del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, pero seguía siendo un instituto de investigación, ¿sí? Y se suma en ese año el cargo de lo que hoy conocemos como orientador social. Antes eran asistentes educacionales y asistentes sociales. Bien, teníamos otro cargo más que es el de maestro recuperador o maestra recuperadora. Recuperadora, piensen en la palabra, ¿no? Y acá ya estamos avanzando en el tiempo, quiero decir. Entonces, pasaron los años, siempre esta cuestión de investigación, de buscar el origen, ¿no es cierto?, y depositar el problema del aprendizaje o del rendimiento académico en el sujeto de aprendizaje. Nunca se planteó la didáctica, por ejemplo, o las condiciones de enseñanza. Pero bueno, pasaron los años y ese centro de investigación pasó a llamarse Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar. Dirección de Psicología y AC, así se la conocía antes. Y ahí tenemos todos estos cargos que les dije, asistente educacional, asistente social, maestra recuperadora, y tenemos el cargo de DO. DO es médico, ¿bien? Y también surgen nuestras primeras estructuras territoriales, que son los centros educativos complementarios, ¿bien? Los SEC. Los SEC en ese momento surgen, pensemos históricamente, ¿sí?, y políticamente para esa época. Los centros educativos complementarios nacen 10 años después de la creación de la modalidad, ¿sí? El primer SEC nace en Lomas de Zamora, todavía existe, les cuento. No sé si lo fueron. Bueno. La verdad que tiene todos los recursos, edificio, muchísimos. Ahora son orientadores, ¿no? Orientadoras y orientadores. En cada turno, bueno, realmente tiene pileta de natación. Esos centros educativos complementarios nacen como guarderías, es decir, para cuidar a los niños. Y la función que tenían era absolutamente asistencialista. Bien, toda la Dirección de Psicología y hace una mirada totalmente asistencialista, es decir, hay que asistir, hay que ayudar, se armaba el ropero escolar, eso por un lado. Y por el otro, surge también todo lo que es la parte psicométrica, la parte de los test. Y ahí empezamos, piense que los primeros asistentes educacionales eran psicólogos o psicólogas, ¿sí? Entonces venían siempre a testear a los chicos y a las chicas que tenían problemas de rendimiento académico. Pasaron los años, ¿sí? Y, miren, me equivoqué, en el 48 nació la dirección, no en el 46. Pasaron los años
esos equipos de apoyo se los conocía como gabinetes, ¿sí? Gabinetes psicosocioeducativos o psicopedagógicos sociales, ¿sí? En la década del 70. Ya estamos en el 93 y ahí, en ese año, empezamos a cambiar el nombre. El nombre de equipos o gabinetes pasa a ser equipo de orientación escolar. Y los nombres de asistentes sociales, asistentes educacionales, pasan a ser orientadores y orientadoras educacionales y sociales, ¿sí? Todavía no cambiamos el nombre de maestra recuperadora. Y esto lo quiero señalar porque si ustedes van a un acto público, posiblemente el cargo que aparezca sea como MR, así se lo conoce, y a veces le ponen barra o A. Es orientadora de los aprendizajes, orientador de los aprendizajes. Ese cargo, esto si querés lo pasamos, porque bueno, son las notas de cuando nació, vieron el Instituto Escolar de Psicología Educativa, y hay algo que dice acá, miren, se constituye uno de los grandes pasos dados por las actuales autoridades de la Dirección General de Escuelas. ¿Saben por qué? Porque la Dirección de Psicología siempre está a la vanguardia, siempre se anticipa. Se los dejo ahí para que lo piensen. Bueno, ya en la década del 2000 y entrando al siglo XXI, cambiamos el enfoque de trabajo. Dejamos el asistencialismo, ¿sí? Y nos vamos a enfocar a lo que es, junto con las leyes que garantizan nuestros derechos, ¿sí? Toda una mirada absolutamente novedosa, que ya en realidad la veníamos trabajando, porque no es que dejamos de ser asistencialistas y ahora pasamos a a garantizar derechos. No. Todo va en consonancia y todo tiene su momento histórico, así como la historia y la política van marcando épocas, esas épocas y esa historia y esa política incide absolutamente en cada modelo educativo. Por lo tanto, la Dirección de Psicología se fue ayornando, ¿no? Yo les quiero decir algo, antes del 2000 siempre estaba la fantasía y el fantasma de que la rama de psicología, como se la conocía en ese momento, desaparecía. En cualquier momento nos quedamos todas y todos sin trabajo. Y ustedes saben lo que es también, o sea, trabajar en esa inestabilidad, en esa incertidumbre, ¿no? Así que siempre fue como, nos costó hacernos nuestro lugar, ¿no? Y también corrernos de esa mirada de expertise que tenía al principio cuando nació la modalidad. Digo, porque estos que investigaban y que testeaban, siempre miraban a la escuela como desde afuera y desde una relación, ¿no?, de superioridad, podríamos decir. Entonces, como eran profesionales, bueno, yo soy profesional, a ver qué hace el maestro, la maestra no sabe, o pobre chico. Digo, había una mirada realmente compleja. Por suerte, salimos de esa mirada. Desde el momento que también nos convertimos en trabajadoras y trabajadores de la educación. Seguimos siendo profesionales en un ámbito institucional educativo. Iba a acotar que justamente ese posicionamiento tiene que ver, digamos, con la mirada. Esa mirada nos da un posicionamiento y una intervención totalmente diferente, ¿sí? Si yo pienso que tengo el problema está en el sujeto que está aprendiendo, entonces mi mirada, mi intervención va a ser en consonancia a eso, obviamente. Así que a partir del 2007, con la Ley Nacional de Educación, la intervención también se modificó. Ustedes por eso digo que me pueden aportar e interrumpir todo lo que quieran. Digo, esto es una construcción. Yo traigo información, pero en realidad es una construcción y un aprendizaje compartido. Es importante todas las leyes que garantizan derechos que surgieron, porque eso la verdad que potenció el laburo y el reconocimiento de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Ustedes saben, miren, en el año 2005 nacen los equipos interdisciplinarios distritales. ¿Qué son esos equipos? Uno es el EDIA, el primer EDIA, que también en Lomas de Zamora. Estoy pensando, históricamente teníamos la universidad, o sea, la única licenciatura que había era la de Lomas. Así que... Era la única universidad que tenía la carrera y la licenciatura a nivel de universidades nacionales. Claro, totalmente. El resto eran todas universidades privadas.
Y era una carrera muy nueva todavía la psicopedagogía. O sea, en el año, estamos hablando en los 90. Sí, a ver, está la carrera en Lomas. La carrera en Lomas existe desde la creación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Antes de tener su sede en el cruce de Lomas, funcionaba en edificios de Adrogué, de Lomas de Zamora, o sea, Almirante Brown y de Lomas de Zamora, edificios prestados. Después funcionó parte en edificios cedidos por la Universidad Nacional de La Plata. Y recién en el año 87, la Facultad de Ciencias Sociales pasó a tener su propio edificio. Pero la carrera de psicopedagogía es previa al año 87. Yo, de hecho, yo empecé la carrera en el año 87, pero tengo colegas que empezaron antes y que hicieron toda la carrera cursando en Adrogué, en Lomas, porque eran 2 años en un lado, 3 años en el otro, y se iba moviendo porque no había edificio propio. Exactamente, sí, sí. Pero sí, Lomas de Zamora por eso es sede de un montón de cuestiones. Precisamente porque es el lugar en el conurbano donde surge, dentro de las universidades estatales, la carrera de psicopedagogía, y durante muchísimo tiempo se mantuvo como la única universidad que tenía esta oferta a nivel estatal. Si no, tenías que irte a Misiones, a la Universidad del Comahue, que eran los otros pocos lugares donde en universidades estatales, al principio no. Ya te digo, tenías que irte a Misiones o al Comahue, lo cual era de locos. Si no, tenías que caer en una universidad privada. Después aparece la carrera en los institutos terciarios, con otro perfil. Con otro perfil, más pedagógico, más educativo, ¿no es cierto? Bueno, estos equipos interdisciplinarios distritales son los EDIA. ¿Qué quiere decir EDIA? Equipo Distrital de Infancia y Adolescencia. Ese es uno, es el primero que surge. Centro de Orientación Familiar, es el COF, surge unos añitos después. Y EIPRI es Equipo Interdisciplinario de Primera Infancia. Si yo tuviese que definir en qué niveles trabajan, básicamente de primera infancia en el nivel inicial, ¿sí? EDIA y COF trabajan, EDIA podemos decir más en secundaria, no es que no trabaja en ningún otro, pero digamos que su base es en el nivel secundario. Y el COF, los COF cuando nacieron, trabajaban más atados y más ligados a los centros de salud, la mayoría. Luego lo fuimos trayendo a las escuelas, es decir, era personal de la Dirección General de Escuelas, de la Dirección de Psicología, pero funcionaban en las salas de salud. Y allí hacían como un trabajo de acompañamiento a las familias que tenían estudiantes en situaciones de vulnerabilidad o de, digamos, una trayectoria educativa compleja. Ya eso no, están todos los COF, en realidad los CID, como se los conoce, funcionan en escuelas, o sea, tienen una sede y van por todo el distrito, no es que tienen una escuela. Atienden a todo el equipo, por ejemplo. No sé, en Matanza hay 2 EDIA. En total son creo que 12 profesionales. El EDIA 1 tiene 6 y el otro tiene 6. Con estos cargos, OE, OA, OS, ¿sí? Y me olvidé de un cargo que tenemos, que es el de fonoaudióloga o fonoaudiólogo orientador. Bien, estos equipos son interdisciplinarios. El equipo de orientación escolar también es un equipo interdisciplinario. ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir interdisciplinarios? ¿Por qué se llamarán así? Porque hay varias disciplinas que caracterizan cada uno de los puestos de trabajo o roles, ¿sí?, dentro del equipo de orientación. Entonces estamos hablando del trabajo social, estamos hablando de la psicología, estamos hablando de la psicopedagogía, estamos hablando de la fonoaudiología y también de medicina. Tenemos muy pocos en realidad tenemos en toda lo que es la provincia de Buenos Aires 40 cargos de Se han ido perdiendo porque, digamos, es difícil la cobertura con médicos, con médicas, porque la verdad que la carga horaria, los centros educativos complementarios tenemos 4 horas y media.
no es 4 horas como la jornada simple, ¿sí? Entonces esa media hora más complejiza muchas veces o tomar un segundo cargo, en el caso de las orientadoras y orientadores de los aprendizajes educacionales o sociales, y también más para los otros puestos de trabajo. Muy bueno. Los centros educativos complementarios, antes cuando nacieron y hasta el año 2012, trabajaban durante todo el año, es decir, no cerraba nunca el SEC. Es decir, trabajaba en verano, ¿sí? Ahora tenemos las escuelas de verano, ¿sí? La escuela abierta de verano, que es otra propuesta. Pero los centros educativos complementarios en verano trabajaban, ¿sí? ¿Con qué trabajaban? Trabajaban como si fuese, por eso muchos tienen pileta, porque tenían natación. Después, bueno, hubo una época realmente política donde se quisieron exterminar, entonces fueron como quitando, digamos, recursos a los centros. Entonces nos quedamos sin horas de educación física, nos quedamos sin mantenimiento en los edificios. Bueno, en Matanza tenemos 3 centros educativos. Tenemos el 801, que está en Atalaya, en barrio Atalaya, y el 802, que está en Ciudad Evita. No. Actualmente tenemos uno de gestión privada que está en Virrey del Pino, en González Catán, lo que es el La Salle. Son muy poquitos los centros educativos de gestión privada con los que contamos en la provincia. Uno es ese, que está en Matanza. Y tenemos pedida la creación de un SEC, que eso está en tratamiento, en la Distrital 2 de Matanza, que sería la zona de... la 3, González Catán, sí, también. Así que, bueno, ojalá que lo tengamos. La verdad es que, sí. Para trabajar en los EDIA, no es por acto público, sino tenés que concursar como directivo, ¿no? Sí. Es por concurso. A ver, ¿quién dijo? Bueno, estos equipos, es muy buena la pregunta que traes. Sí se accede por pruebas de selección, pero actualmente la normativa vigente dice que tenés que presentar un proyecto, ¿sí?, de orientador educacional, social o de los aprendizajes, según, digamos, claro, según la especialidad y según los cargos con que cuenta. Digo, hay EDIA de 2 personas, por ejemplo, en distritos más pequeños. Es más, no tenemos una cobertura total de EID en toda la provincia de Buenos Aires. Eso es importante que lo sepan, ¿sí? Hay distritos que tienen un solo equipo de esos 3. ¿Bien? Esos equipos no son, digamos, jerárquicos, o sea, no es que vas a ganar más o vas a tener un reconocimiento por ser un EDIA o un COF. Pero sí tenés una trayectoria y una mirada diferente en cuanto a la intervención. ¿Por qué? Porque vos no vas a tener una sola institución, vos vas a tener todas las escuelas del distrito. Y a veces de todos los niveles, porque imagínense que si yo tengo solo un EDIA y tengo 10 jardines, vamos a hablar de un distrito pequeño, como puede ser, por ejemplo, Tordillo, que tiene 3 primarias, 2 jardines y 2 secundarias. Estamos hablando de 7 escuelas en todo el distrito. ¿Sí? Ahí, en el caso de Tordillo, no tiene equipo, pero vamos a suponer que tuviese un equipo interdisciplinario, tendría que atender a todo ese universo de instituciones. ¿Sí? ¿Cómo accedo? Presentando un proyecto. Y también tengo que reunir ciertas condiciones. No es que, bueno, ahora ustedes dicen, mañana me recibo y voy a concursar por un EDIA, un COF. No. Algunos de los requisitos que establece la normativa dice que vos tenés que ser titular, preferentemente en el sistema, en la dirección de psicología. Si no sos titular, si sos provisional, que tenés, vamos a suponer, 2 años de antigüedad, podés presentarte para la cobertura de ese cargo. Pero bueno, vamos a suponer que se presentan 5 aspirantes de OE o de OA, primero van a estar, por orden de mérito, los titulares, salvo que hayan desaprobado. Entonces pasamos a la segunda parte, que son los provisionales. ¿No se gana más? No. Tu cargo es el mismo. O sea, yo estoy como orientadora educacional en la escuela 4.
Hay una cobertura puntual de un cargo de OE en el EDIA. Bueno, voy a concursar. Yo relevo ese cargo de la 4, salgo con un artículo 114 M11, ¿sí? Que quiere decir que soy convocada por la superioridad. Y me ponen un suplente en el cargo. También, Marcela, fueron pensados para la alta complejidad, digamos, para situaciones de alta complejidad. O sea, estos equipos intervienen cuando hay situaciones muy complejas en todo el distrito. Es muy importante lo que dice Sandra, porque ese es el origen por el que nacen los equipos. Sí, bueno, sí. La realidad es que, digamos, la sociedad está muy diversificada. Si ustedes están en trabajos, en cualquier trabajo, sí, que tenga que ver con atención a público o que tenga que ver con educación o con salud o con justicia, sabemos como que la gente y la subjetividad de hoy es una subjetividad bastante endeble, ¿no? Por lo cual enseguida se van como, a veces yo justamente lo hablaba la semana pasada con un grupo de adolescentes, digo, ¿no? Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, educado en Alemania, bueno, él hace todo un análisis y una crítica a lo que es el mundo de hoy, ¿no? Entonces habla de la dificultad y de la pérdida de la narrativa, es decir, de la oralidad, de la historia de cada uno. ¿Vieron los TikTok? Uno dice, voy a hacer una historia en TikTok. 2 segundos, 5 segundos, y ya contás un montón de cosas. ¿Esa es una historia? No. Eso no, en 5 segundos uno no puede contar 10 años de vida o 2 años de vida, ¿sí? O más. Si cuenta algo, muestra una imagen o dice una palabra, es como que se va recortando. Entonces eso hace que a veces con una mirada, ¿sí? ¿Y vos qué me mirás? Yo trabajo mucho con los adolescentes y los adolescentes, ¿no? ¿Me miro mal? ¿Qué te pasa? No. A ver, digo, es la importancia de poner la palabra. Y entre los adultos y las adultas también, ¿no? En la calle, digo, cuando conducimos. O sea, nos está pasando como humanidad esta dificultad de poner palabras, ¿sí? Bueno, pero podríamos hablar un montón, ¿no? De todo lo que nos atraviesa y nos define como humanidad o como humanos del siglo XXI. Bien, pero eso será para otro capítulo, chicos. Vamos a volver acá. Bueno, en el 2007 la dirección vuelve a cambiar su nombre. De Psicología y ACE pasamos a ser, y ahí otra vez toda la incertidumbre, desaparece la rama, otra vez nos quedamos sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? No desaparecimos. Acá nos convertimos y nos pusimos como nombre Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Fíjense que esto tiene más que ver con todo lo que es el enfoque de derechos. O sea, ahí hablamos partíamos de la ley, surge la ley de ESI, surge la ley exacto, las leyes nacionales provinciales de derecho de niñas y niños, ¿no? Eso es lo que nos da el marco a nosotros como modalidad, como Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 2 conceptos claves que definen el cambio de paradigma de la asistencia, ¿sí?, a todo lo que es el plano comunitario y social. Bien, y quiero decir educativo, de aprendizaje, ¿no? Porque el concepto de psicología comunitaria tiene que ver con un concepto de aprendizaje justamente más grupal, no tan individual. Entonces todo eso, los test que administramos en algún momento ya carecen de sentido. Por eso cuando hablamos de un legajo, y quienes están en educación saben, tenés que armar el legajo, todavía dicen, ay, ¿tengo que tomar el test? No, vos vas a tomar otras herramientas para armar un legajo, ¿sí?, de trayectoria escolar, que puede ser individual o grupal, un legajo de trayectoria grupal que es sumamente interesante porque eso nos va mostrando cómo avanza ese grupo de aprendizaje a lo largo de su escolaridad en un nivel determinado. Pero es un trabajo que realmente se necesitan muchas condiciones para que pueda darse. Bien, vamos, en este año, cuando cambiamos de nombre, nace lo que es la Mesa de Gestión Psicoeducativa. ¿Qué es la Mesa de Gestión Psicoeducativa? Pensemos, Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Le tocó a Juan Otero
profe de Lomas, estar en la dirección, y no le puedo explicar, y navegar en esos ríos donde todos le decían muchas cosas, porque qué vamos a hacer, el nombre, bueno. Y la verdad que fue, yo creo, la mejor gestión y no, nos redefinió, absolutamente. Juan, junto con su equipo de trabajo, arma lo que es la mesa de gestión psicoeducativa. ¿Qué es la mesa de gestión psicoeducativa? Bueno, es otro equipo de trabajo que cuenta la dirección. ¿Por quiénes están compuestos? Por los inspectores y por las inspectoras de toda la provincia educativa. No es que tenemos 185 inspectores y los 185 nos juntamos, no. Es un inspector por región educativa, un inspector referente por región educativa, titular y uno suplente. ¿Cómo se accede a ese cargo? Por elección de los compañeros y de las compañeras, porque esta mesa de gestión se reúne en el nivel central, en La Plata. Nuestra sede está en La Plata, en la Torre 1, ¿sí? En esa mesa de gestión, ¿qué se empieza a trabajar? Se empieza a trabajar sobre la normativa. Entonces acá empiezan a salir la primera disposición, que es la 76 del 08, que es la de roles. ¿Y quiénes la definieron y la armamos? Las y los inspectores. ¿A partir de qué? Del conocimiento, ¿sí? De lo que es la supervisión de cada rol. En ese momento eran roles. Ahora hablamos de puestos de trabajo. ¿Bien? Es decir, ¿qué hace un orientador educacional? ¿Qué hace una orientadora social? ¿Qué hace el médico? ¿Qué tiene que hacer la fonoaudióloga que está en un equipo de orientación escolar en el nivel inicial o en el nivel secundario? ¿Es lo mismo? ¿Se trabaja de la misma manera que en primaria? Bueno, son todas cuestiones, si bien esa disposición 76 del 08 fue derogada el año pasado, con esta, que es la 185 del 22, y acá la verdad que se dio un paso sumamente cualitativo. ¿Por qué? Porque hablamos específicamente y diferenciamos dos roles que siempre se prestaron a confusión dentro de un equipo de orientación escolar. ¿Saben cuáles son esos roles o esos puestos de trabajo que estoy diciendo? El cargo de OE y el de OA, o MR. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría puede ser, ustedes cuando se reciban de técnicas en psicopedagogía o de licenciadas, licenciados, pueden tomar un puesto de trabajo de OA o de OE. ¿De qué va a depender eso? Ustedes saben que van a tener que hacer el ingreso a la docencia. Bueno, eso es otro capítulo administrativamente, para poder después acceder a lo que es en un acto público al cargo. Pero en realidad, en un momento se mezclaban mucho las funciones, no se diferenciaba bien, porque si yo soy psicopedagoga, ¿qué diferencia hay entre 0A y 0E? Bien, ese era un recurso que antes de la dispo, o sea, la 7608 decía eso. El primer ciclo se aboca la OA. Segundo ciclo para la OE. Pero en realidad resultaba insuficiente. También decía, bueno, todo lo que es áulico se ocupa la OA. Entonces la OA daba talleres, acompañaba a los chicos, a las chicas, a los maestros. ¿Y la OE qué hace? Si ustedes preguntaban hace unos años atrás, y es más, ahora tuvimos el fortalecimiento, la capacitación de OE, que terminamos hace un mes y pico, para los 6.500 orientadores y orientadoras que tenemos en la provincia de Buenos Aires. 6.500, ¿sí?, puestos de OE. De OA creo que son 5.600. Hay menos cargos, ¿sí? Así que van a tener trabajo, chicos y chicas, quédense tranquilas. Porque además, desde el año 2021, tenemos cobertura universal en todas las escuelas primarias y secundarias con 6 secciones o más. ¿Sí? Así que de equipo de orientación. El equipo puede estar conformado por 2 cargos, por 2 puestos de trabajo, OE o A, o por hasta 5 cargos. OE, ese es un equipo completo. OE, OS, OA
fo y do. Ese es un equipo completo, un equipazo. Imagínense, 5 personas, ¿sí? Muchos equipos de orientación tienen turno alternado, ¿sí? Y eso lo dice la normativa 1039, que dice que el equipo rotará en los turnos que tenga la escuela. ¿Qué quiere decir? ¿Que si tiene mañana, tarde y noche yo tengo que ir a los 3 turnos? No, al menos tengo que rotar en 2. Pero, también tengo que garantizar la atención en el tercer turno. ¿Y eso cómo lo voy a establecer? Lo voy a establecer en acuerdo institucional y con la inspectora y el inspector. Porque ustedes saben que, digamos, el hecho de trabajar en un equipo de orientación escolar nos habilita digamos, a hacer trabajos domiciliarios. Vamos a buscar, por ejemplo, a una chica o un chico que hace mucho tiempo que no viene a la escuela, o vamos a tener la entrevista a la casa porque la mamá o el papá está con prisión domiciliaria, por ejemplo. Con prisión domiciliaria, sí. Está con la pulsera, con la tobillera. No sé. ¿Te acuerdas que ustedes? Sí. Bueno, exactamente. Digo, son una multiplicidad de factores los que intervienen en el aprendizaje y en la trayectoria educativa de las y los estudiantes y de las y los docentes también. Bien, en el año 2012 la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, ya cerrando la gestión, la actual directora, que es la licenciada Eliana Vázquez, junto con su equipo y con esa mesa de gestión donde estaban los inspectores y las inspectoras, que trabajamos durante 2 años a full, presentamos a toda la provincia y a todo el país la guía de orientación para la intervención en situaciones de complejidad y vulneración de derechos en el escenario escolar. Fue algo absolutamente innovador. Algo que yo no les dije y que no es menor. La Dirección de Psicología Comunitaria, o la Dirección de Psicología, vamos a ponerlo así más corta, solo existe en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, con toda esa estructura que le dijimos, y en toda América Latina tampoco existe. Sí pueden existir, por ejemplo, en Córdoba, se me ocurre, tienen asesores pedagógicos que están acompañando, haciendo de alguna manera algo parecido a lo que hacemos acá, pero son puestos de trabajo sueltos. La diferencia nuestra como dirección es que es un equipo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, ante un problema, lo voy a mirar desde la psicopedagogía o desde la orientación de los aprendizajes, lo voy a mirar desde la orientación educacional, lo voy a mirar desde el aporte de trabajo social, hasta de salud, si tengo a la fono y al médico. Y eso hace que, entre todas, un mismo problema, lo veamos desde la especificidad de cada uno. Eso enriquece la tarea, no es que, digo, por compararlo ustedes van a trabajar en instituciones educativas y a lo mejor es un equipo de 2. En secundaria básicamente son 2 puestos de trabajo, OE y OS. Un día, no sé, toma licencia una de ustedes, su compañera, su compañero, y se encuentran con un problema en la escuela. Vamos a poner un problema complejo. Viene una chica, por ejemplo, y le dice, necesito hablar con usted, profe. Tuve un problema en mi casa, me peleé con mi mamá, con mi papá, no quiero ir más a mi casa, no vuelvo a mi casa. Y ustedes están solas o solos. ¿Qué hacen? A ver qué se les ocurre. ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? ¿Pueden hacer algo? Sí, sí. No. Ponerme a llorar. En ese momento, no. En ese momento, no. Recurrir a otros equipos que vengan a apoyarnos para Bien. a la inspección de psicología se le pide apoyo para que pueda intervenir y buscar la mejor solución para esa adolescente. Bien. Y todos los que se puedan intervenir, ¿no? Obviamente. Depende de lo que vamos a pensar. Vamos y pensemos en... ¿Vos tenés a la chica o al chico llorando ahí? No, primero tenemos como que solucionar la situación en el momento y después sí se tiene que llamar para intervenir. Bien, nunca podemos decir que no vamos a intervenir. ¿Eso? Pero porque estamos para eso. Exacto.
exactamente, o ¿qué hago? No, me voy, no, tenemos que intervenir. Ahora es cierto que, digamos, las situaciones somos personas y también nos conmueven y nos impactan a nuestra propia subjetividad. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que yo no estoy sola en la institución, aunque hoy haya faltado mi compañera o mi compañero, o está en el otro turno, porque por ahí yo estuve a la mañana y él está a la tarde, o ella está a la tarde. Me tocó a mí estar con Micaela, que me viene a contar esto. Bueno, lo primero sí, nos quedamos así como duros, tomamos aire, voy a la dirección. Primero, o sea, lo comparto con el equipo de conducción. Directora, vicedirectora, vicedirector, secretaria, secretario, ¿sí? Y ahí vamos a pensar juntos y juntas. Nunca la solución la tiene uno solo. Y también sí, voy a llamar a la inspectora y le voy a decir, profe, mire, acá estamos en una situación inspector, fulanito, Marcela, ¿no? Mira, Marcela, estamos en una situación muy delicada, te cuento, un chico trajo un arma y disparó, está herido fulano. Ese es un escenario posible. También me pasó. Ese es un escenario posible. A vos te pasó, a mí me pasó en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Hace poco, bueno, vieron cómo están los medios mostrando los distintos escenarios sociales, donde, por ejemplo, un jardín de Merlo, que muchas veces se acusan a las autoridades o a las profesoras, al director, a alguien, ¿sí?, que abusó. Bueno, eso implica un trabajo sí o sí en equipo. Si yo voy a creer y voy a pensar que porque ya tengo el título de licenciada en psicopedagogía, ya tengo todo, les cuento que les va a quedar corto, porque sí es un montonazo contar con el título, con la trayectoria, con el aprendizaje, con todos los conocimientos que ustedes tienen. Pero también siempre sepan que tienen que contar con una otra. ¿Para qué? Para trabajar en esto, en interdisciplina. ¿Sí? Los equipos de conducción han aprendido esto hace pocos años relativamente, porque también a veces algunos directores o directoras consideran esto, que como ellos son los directores y directoras, tienen la autoridad suficiente y el poder para decir, bueno, acá se hace esto, esto y aquello. Y sí es cierto que tiene la autoridad, pero también es cierto que forma parte y conforma un equipo institucional. Y acá vamos a hablar entonces, bueno, esto ya lo pasamos, que son los puestos de trabajo. Vamos a ver, avanzamos. Ahí. La cobertura universal ya lo dijimos, no sé qué pasó con el PPP. Acá, esto me gusta, que tiene que ver con más de lo que estamos hablando, ¿no? Que pensé en haciendo tramas. ¿Por qué decimos haciendo tramas? O sea, entramado, ¿no? Como un tejido, como algo artesanal. Entre tres cuestiones que definen a nuestra modalidad, que es, y pensando en la psicopedagogía, el lugar de la psicopedagoga, del psicopedagogo, la mirada esta interdisciplinaria que tenemos que tener, y todo esto en comunidad. ¿Sí? Así como antes decíamos que el responsable, o como decía Sandra recién, se pensaba que era el chico, la chica, que bueno, tenía, por ejemplo, déficit de atención, o con todos los diagnósticos que hay ahora, ¿no? ADD, bueno, un montón. Si yo voy a pensar que el responsable o la responsable de una situación es una sola cosa, estoy cometiendo un error. Nunca hay una sola causa, es multicausal una situación que se puede generar de conflicto, estamos hablando, ¿no? O de una complejidad en la trayectoria educativa. Así que bien, esto es fundamental, es hacer trampa, vamos a ir construyendo. Y después vamos a la otra, que es ¿de qué somos parte, no? ¿De qué somos parte cuando formo parte de un equipo de orientación escolar, cuando integro un EOE? ¿De qué somos parte? Y miren, vamos a pensar. Algo fundamental que yo no les conté todavía. Todos pertenecemos a la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Los equipos, los EOE, los CEDI, los SEC, todos los que le nombré. Pero
también nuestro ámbito de trabajo, ¿cuál es? La escuela, la institución educativa. Entonces decimos que tenemos una doble pertenencia. ¿Por qué? Porque yo mi trabajo lo voy a desarrollar básicamente en la institución escolar. Pero, bajo la supervisión, como decía recién la compañera, si tengo algún problema voy a acudir a mi supervisora. Entonces mi supervisora y mi supervisor me va a pedir, por ejemplo, que vaya a las reuniones plenarias. ¿Qué son las reuniones plenarias? Plenaria, como su nombre lo indica, plenitud, pleno. Es decir, todos los equipos de orientación escolar del área, vamos a decir, del área de supervisión. O sea, puede ser que en un distrito haya una sola inspectora o inspector de psicología. Puede ser que haya, como en Matanza, que son 12. ¿Qué les parece? ¿Por qué en algunos habrá más y en otros habrá menos? ¿Con qué tiene que ver? Con la cantidad de servicios educativos que tiene que supervisar. La mirada y la conexión que tiene la supervisión de psicología comunitaria y pedagogía social con sus estructuras territoriales, con los COE, con los CEDI, con los CEDIA, perdón, con los CID, no la tiene ningún otro nivel ni modalidad en todo el sistema educativo. Es un privilegio. ¿Por qué? Sí, ustedes me van a decir, no, pero yo soy inspectora de primaria y yo conozco a todas mis directoras, por supuesto. Y conozco la planificación de todas mis directoras, por supuesto. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? En que nosotras y nosotros, desde la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, no solo conocemos a nuestros equipos, sino que además conocemos todo el trabajo que hacen nuestros equipos. Sí, pero la directora también me va a decir a mí todo el trabajo. Sí, es cierto. Pero nosotros tenemos otra mirada que es un plus y que le aporta la interdisciplina. La interdisciplina de cada una de esas áreas. Y nosotros no supervisamos a un director o a una directora. Nosotros supervisamos un equipo de trabajo. El inspector o la inspectora me va a decir, sí, pero yo superviso. No, no supervisan equipo, supervisan directivos, o sea, directora o director. ¿Por qué? Porque el director supervisa a la vice y al secretario. Sí, vos lo podés convocar en una reunión, pero no van a estar, porque generalmente uno está en un turno y otro está en otro. Eso hace la diferencia del trabajo nuestro. Es otra comunicación, es otra confianza y otra cosa más que hablamos siempre desde el lugar de paridad, sin perder, digo, la diferencia óptima que tenemos que tener, ¿no? Porque uno, como digo yo, me gusta decir, la mirada desde afuera, la mirada del extranjero, está bueno, pero llega un momento que vos ya conocés tanto al equipo o a la institución escolar que ya esa mirada de extranjero se va perdiendo. Entonces, bueno, ahí hay toda una cuestión de trabajo, de cercanía, que realmente la Dirección de Psicología en esto creo que es única. Yo no es que me quiera agrandar ni nada, pero ustedes si en algún momento trabajan dentro de un equipo de orientación, lo van a saber. Sí. Una consulta. ¿Y quién supervisa los referentes de ESI? Ajá, muy buena pregunta. Vieron que yo les dije antes que cuando se crea la dirección de ámbitos y la dirección de ESI, no tienen estructuras territoriales. Por lo tanto, el referente o la referente de ESI va a trabajar en cada una de las instituciones escolares. Pero recordemos que es un referente para todo el distrito. No sé, Matanza quizás tenga más. Capaz que yo me imagino que Matanza debe tener al menos 3 por cómo están estructuradas las jefaturas. O sea, ustedes tienen acá en Matanza una jefatura regional y tienen 3 jefaturas distritales. ¿Sí? Distrital 1, 2 y 3. Si bien no están separadas así, administrativamente sí se hizo así. Yo estimo que debe haber una referente o referente una por distrito. En general, hay una, sí. En San Martín tenemos una sola, por ejemplo, y tiene muchísima cantidad, o sea, todos los servicios educativos de todos los niveles y modalidades. A ver, o sea, no hay estructura que respalde y que acompañe.
Sí, quien acompaña es la dirección, o sea, el nivel central va a acompañar a esos referentes. Vos tenés la distrital y tenés la referente regional. Acá, o sea que en Matanza tendría que tener cuatro referentes, 3 distritales y 1 regional. Esa referente regional va a acompañar a estas 3 distritales. Pero, o sea, 4 personas para todo un distrito es muy complejo, es muy complejo. Y acá en Matanza no tengo los números, la verdad que no sé, pero más de 1000 tienen. Sí, mucho más. Por eso, o sea, el referente distrital con que está trabajando de ESI, básicamente, y esto lo sé porque, bueno, trabajo en algunas oportunidades con los referentes y las referentes de ESI. Trabaja en las instituciones, muchas veces junto con el equipo de orientación escolar. ¿Cómo? Y cada institución debería tener un referente o una referente de ESI, de Educación Sexual Integral. ¿Sí? Debería tener, digo, y hay que armar el equipo institucional de ESI. Por normativa, por la 140, lo tienen que tener. Ahora, ¿se concreta esto en la realidad? Todavía, la verdad, yo les tengo que decir que no. De ESI, la distrital, tiene que funcionar en la jefatura. Sí, vos podés preguntarle a tu jefa, primero no sé qué puesto de trabajo tendrás, pero si sos directora, le vas a preguntar a tu inspectora, si sos orientadora, le vas a preguntar a tu directora, a tu inspectora de psicología, sobre... Sí, piensen que se consolidaron recién, yo creo que hasta hay distritos que no tienen, ¿eh? Eso lo determina, yo entiendo que están en la jefatura distrital, pero tienen que estar recorriendo las instituciones, o sea, no sé qué trabajo hacen, o sea, sí sé qué trabajo hacen porque acompañan, pero no sé dónde cumplen el horario, yo entiendo que en la jefatura. No, de nada. Bueno, entonces la inspectora me va a pedir, el inspector, lo que es el PI, Proyecto Integrado de Intervención. ¿Qué es el Proyecto Integrado de Intervención? Es lo que como equipo de trabajo, como equipo de orientación escolar, vamos a organizar a partir de un diagnóstico que hicimos, los subproyectos. Vamos a organizar un proyecto de ESI, vamos a organizar un proyecto de convivencia, vamos a trabajar, por ejemplo, no sé, con construcción de la ciudadanía, todo lo que es la democracia, los derechos. Cada uno de esos subproyectos o de esos trabajos que ustedes van a hacer forman parte de este proyecto integrado de intervención que además tiene que estar en consonancia con lo que es el proyecto institucional. ¿Sí? Y por supuesto, ese PI y esos subproyectos, venga acá dice, los va a supervisar el inspector o la inspectora. En abril generalmente les pedimos que nos presenten esos proyectos. O a mí particularmente me gusta ir a la institución y decir, bueno, a ver chicas, ¿qué prepararon? ¿Qué armaron? Eso va a depender de la cantidad de equipos que tengas como supervisora. Si yo tengo 20 equipos, voy a poder hacer un trabajo medianamente de acompañamiento muy interesante. Ahora, si tengo 60, o si tengo 80 o 120, como en algún momento me tocó, es otro trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vas a hacer, básicamente, te van a tapar las situaciones de conflicto. Entonces vas a estar como bombero yendo a los distintos lugares a ver qué es lo que está pasando, a ver cómo van a intervenir, acordando las estrategias. ¿Sí? Bueno, y además esta doble pertenencia dice que yo también al equipo institucional voy a trabajar junto con la directora, con las maestras, con los directores, con los maestros, sobre el diagnóstico institucional. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a una institución, el diagnóstico, es decir, ¿de qué se trata esta institución? ¿Qué es? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuántos maestros tiene? ¿Qué matrícula? ¿Cómo es la comunidad? A partir de ese diagnóstico yo voy a poder pensar este PI. ¿Y cómo hago ese diagnóstico? En reuniones de equipo escolar básico, las conocidas REB, reuniones de equipo escolar básico. Esas reuniones se hacen entre el equipo de orientación escolar y el equipo de conducción. Y también pueden participar las docentes, los profesores, las maestras. ¿Sí? Bueno,
¿Algo más? ¿Nos queda una más? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Ahí voy. ¿Cómo se determina qué institución tiene un equipo de orientación escolar? ¿Quién determina? Claro, ¿cómo? Porque yo que trabajo, hay muchas instituciones que hoy en día no cuentan con equipo de orientación escolar y recurren a la institución más cercana. Bien. Yo te voy a preguntar, ¿primaria qué niveles pertenece la institución? Inicial. Bien. La mayoría de los equipos, de las escuelas, de los jardines de infantes, no cuentan con equipo de orientación escolar hasta ahora. Como yo les dije antes, en el 2021 se determinó la cobertura universal para todas las instituciones primarias y secundarias que tuvieran al menos 6 secciones o más. ¿Sí? Es un pedido que nos hacen y por supuesto lo tenemos en carpeta, pero ustedes piensen que eso implica erogación presupuestaria, o sea, la creación de un equipo, se necesitan abonar salarios, un montón de requisitos. Los EID, o sea, todos los distritales sí, el EDI también, pero como dijo Sandra, son equipos que intervienen en la alta complejidad, ¿sí? En situaciones de complejidad. Algunas veces, intervienen a pedido de la institución o de los inspectores de niveles o de la jefatura, pueden hacer algún trabajo puntual, pero son los menos. O sea, generalmente intervienen, yo digo, en este momento están todos con situaciones de complejidad, todos, en toda la provincia. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario pueden hacer? En los casos que las instituciones educativas no tengan equipo, como dice la compañera, los jardines, el nivel inicial o las instituciones que tienen menos de 6 secciones, por ejemplo, cuando hablamos de un caso de inclusión, ¿a quién le corresponde por ahí presentar ese proyecto, el armado del legajo, la carpeta y demás? ¿A quién le corresponde? Sí. Al equipo de conducción. Cuando no, a ver, vos me estás hablando de educación especial acá. Un proyecto de inclusión. Claro, cuando hay un niño que por ahí requiere de un proyecto de inclusión, la escuela de nivel solicita a la inspectora. Vamos a desentramar un poquito eso. A ver, cuando yo hablo de proyecto de inclusión educativa, estoy hablando de discapacidad. Estoy hablando de una persona con discapacidad, ¿sí? Del tipo que sea, motriz, auditiva, visual, multi, ¿sí? Si vamos a ver, viene un nenito, una nenita, la familia la nota en el jardín, es disminuida visual, no tiene equipo de orientación escolar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? A ver, vos acá, Alejandra. No tenías equipo en el 913. No, 945. Y matriculábamos y atendíamos la situación y bueno, estaban siempre los inspectores dispuestos para contener, para ayudar, para orientar y siempre, chicas, la normativa. La normativa establece quién es el responsable de la institución. Ahí tenemos que empezar a gestionar, ¿sí? El equipo. A ver, uno como director, como directora, dice a la inspectora, mira, me llegó una chiquita que tiene problemas visuales. ¿Qué hacemos? La inspectora habla con su par de educación especial, en este caso, a veces puede ser de psicología, porque puede ser que el chiquito o la chiquita no traiga ningún certificado diagnóstico, pero sí tiene la patología visible y por ahí dice que, no sé, trae un certificado que dice que tiene que empezar la escolaridad. Sí tiene que empezar su escolaridad, por supuesto. Eso no se discute bajo ningún punto de vista. Nunca le podemos decir a un chico o a una chica con discapacidad que no puede ingresar a la escuela. Nadie se lo puede decir. La mamá viene, el papá, la familia, la tía, la abuela, el referente familiar, se lo inscribe, se la inscribe. Es su derecho. Después vemos qué hacemos. Sí. Bueno, un poco les voy a contar desde lo práctico, Marce. Cuando llega
más allá lo que dijo Marcela, si es visible o no, primero también se tiene un tiempo para conocer cuáles son las posibilidades y las oportunidades antes de ponerse a escribir un proyecto de inclusión, porque el hecho de que tenga alguna discapacidad no significa que quizás necesite un proyecto de inclusión. Esto se los digo como inspectora de nivel inicial, ¿no? Bueno, luego de un tiempo que se evalúa en contexto cuáles son estas posibilidades, y si requerimos alguna necesidad, aunque no tengamos equipo, por supuesto hablamos con la inspectora del nivel, hablamos con la inspectora de la modalidad, porque bueno, bien como dijo Marcela, se trabaja en forma interdisciplinaria, quizás se establezca alguna reunión con la directora, con la docente. También un aspecto muy importante, la familia, que la familia sepa que se va a armar este proyecto, el por qué, el para qué, cuál es el sentido. Y si la escuela no tiene, por supuesto, hay equipos, no solamente el EIPRI o el COF y demás, podemos solicitar intervención a un equipo de orientación de una escuela cercana. Y ahí entonces sí se empieza a evaluar un poco, ¿no?, en contexto y a ver cuáles son las posibilidades, que insisto, no siempre cuando un niño llega, inclusive hasta con un certificado de discapacidad, necesita a veces un proyecto de inclusión. Es muy importante lo que nos dice la compañera. ¿Por qué? Porque primero yo les dije, yo lo anoto como directora, lo anoto, la inscribo. Primero. Segundo, le doy la oportunidad de que se desempeñe como cualquiera otra, ¿sí? Y tercero, después si surgen en ese diagnóstico, porque yo primero voy a digamos, a mirar el desempeño de la niña, del niño, cómo va evolucionando, entonces veremos en equipo, si no tengo equipo, lo hablaré con mi supervisora, cómo va evolucionando y qué podemos ir haciendo. Siempre, piensen esto, lo central es garantizar el derecho del niño o de la niña a la educación, más allá de su condición psíquica, física, económica, la que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿Bien? ¿Algún otro comentario, pregunta, aporte? Que todo nuestro accionar, digamos, tiene el sostén en la normativa. Nosotros tenemos muchísima bibliografía y construcción, digamos, de muchos años, y cuando tenemos alguna duda siempre nos ampara, digamos, buscar a ver qué disposición habla sobre este tema, o empezar a leer, chicas, no, chicas y chicos, no, perdón, pero digamos, para poder trabajar con otros y en forma interdisciplinaria, siempre es bueno saber, digamos, qué nos corresponde, qué no nos corresponde, también cuáles son nuestros derechos y obligaciones en el ámbito donde estamos trabajando, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos va a dar un marco también de intervención diferente. Gracias, Sandra. ¿Alguien más? ¿Alguna idea para compartir? ¿Alguna duda? A ver allá, vamos. Gracias. Quería consultar cuáles son los roles y funciones entre el OA y OE según la nueva disposición, porque no me había quedado claro. El OE siempre, la OE, tiene una mirada más macro, más institucional, ¿sí? Eso es cierto. En tanto que la OA tiene una mirada más áulica, ¿sí? Más de trayectoria. Pero miren lo que dice la normativa, sí. Orientadora de los aprendizajes ahora, decís. No, a ver. Miren, para ser OA, OE, vamos a ver, para ser OE puede ser licenciada en psicología con el tramo educativo o licenciada en psicopedagogía, también con el tramo educativo, o maestra, maestro y psicopedagogo, vamos a decir, técnico, ¿sí? En psicopedagogía. Con ese título pueden ser OA o OE. Para ser OA,
Los psicólogos, aún teniendo la formación, el trayecto educativo, no pueden trabajar de OA. Los psicopedagogos sí, las psicopedagogas también. ¿Sí? O sea que ustedes tienen dos posibilidades de trabajo. Una es como OE, otra es como OA, y hay una tercera que no se las comenté, que es como maestros o maestras de grupos en los centros educativos complementarios. Nuestros centros educativos complementarios, a diferencia de los niveles, nosotros estamos organizados en grupos. Tenemos grupos preprimarios, que serían salitas de 3, 4, 5 para hacer alguna correlación con el nivel inicial. Tenemos los grupos intermedios, 6, 7, 8, 9, 10, que sería primaria, y los grupos superiores, que serían los últimos años de primaria y los de secundaria. Los chicos y las chicas, qué bueno que me hiciste esa pregunta porque me había olvidado de comentarles todo esto. Trabajan agrupadas, o sea, si yo soy maestra de grupo, maestra de ciclo, ¿sí?, inferior o superior, voy a tener, por ejemplo, chicos y chicas desde sexto grado de la primaria, sexto año de la primaria, a cuarto, quinto año de la secundaria, conviviendo en un grupo y conformando un grupo de aprendizaje absolutamente heterogéneo. El nivel inicial, nosotros la verdad es que se trata de hacer como esta división en las salitas de 3, 4 y 5 como para corresponder, sobre todo porque los centros educativos hace muchos años cumplían un poco la función del jardincito para la comunidad. Porque como no había tantos jardines, entonces el SEC suplía de alguna manera lo que es el nivel inicial. Nosotros como centros educativos no certificamos nivel, ¿sí?, ni certificamos nivel educativo, o sea, ni de inicial, ni de primaria, ni de secundaria. Nosotros complementamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el chico va a la mañana a la escuela, a la tarde entra a las 12:30 hasta las 17, cumple en el centro educativo. La verdad, yo te tengo que decir, no debería ser así, pero ¿ocurre? Sí ocurre. Por eso te digo, si yo desde el aspecto legal, el chico tiene que estar matriculado, pero vuelvo a lo mismo de antes. Viene una familia que vino del interior o que viene de otro país y te dice, me mandaron los vecinos que acá puedo anotar a mi hijo, a mi hija. Yo como directora de SEC la voy a anotar, aunque no tenga documentación, capaz que no tiene nada, la voy a anotar. Después, sí, voy a hacer con mi equipo institucional y con mi supervisora el análisis de la situación. ¿Tiene que estar en una escuela, en este caso de nivel primario? Sí, porque el nivel es obligatorio y lo establece. Entonces voy a trabajar con esa familia, porque nos ha pasado, chicas, chicos, que hay familias que no quieren, no, yo a la escuela no lo mando, pero al SEC sí. Y la verdad es que los pibes y las pibas vienen al centro educativo y a veces no quieren ir a las escuelas. Es un trabajo que tenemos que hacer ahí, digamos, de conexión. ¿Por qué? Y bueno, porque el SEC ofrece un trabajo y una modalidad de aprendizaje diferente. Yo siempre digo que la diferencia con el nivel es que nosotros en el centro no corremos detrás del currículum, de los contenidos para alcanzar. Lo cual no quiere decir que yo no esté trabajando contenidos. Ojo con eso. Yo estoy trabajando contenidos, pero con otro, no, o sea, voy a tomar como base el diseño del nivel que corresponde. Pero yo como centro educativo tengo una propuesta. Nosotros, miren, ahora presentamos el 1 y el 2 de diciembre en Mar del Plata. Reunimos a todos los directores y directoras, junto con inspectoras e inspectores, para presentar la nueva propuesta, la actualización de la propuesta curricular. Nosotros en las modalidades no tenemos diseños curriculares como sí tienen los niveles. Tenemos propuestas curriculares. Así que la actualizamos, un arduo trabajo realmente interesantísimo. Si tienen la oportunidad, cuando esté colgada en el ABC,
Yo le voy a avisar a Sandra para que por ahí puedan trabajarlo, porque es muy interesante los contenidos. Nosotros hablamos de interculturalidad, hablamos de ESI, hablamos de un montón de cosas, pero los otros también hablan, sí, por supuesto. Todos hablamos en el mismo idioma. Pero la Dirección de Psicología siempre pone una mirada diferente. ¿Por qué? Y bueno, por la formación que tenemos. No es que sea mejor que otras, no me malinterpreten. Simplemente es distinta. Por ejemplo, educación especial, también hay psicopedagogos y ese es otro puesto, otra posibilidad laboral que ustedes van a tener. ¿Sí? Y ahí sí son asistentes educacionales o asistentes sociales. ¿Sí? Nosotros somos orientadoras, orientadores en psicología, pero sepan que en educación especial pueden trabajar. ¿Sí? Y creo que también pueden trabajar como maestra de grupo. Ah, bueno, miren, yo hoy justamente estuve acá en Matanza. Nosotros en la Dirección de Psicología armamos un proyecto, eso sí está colgado en nuestra página, en el ABC, si entran a la Dirección de Psicología. Armamos un proyecto con un cuento que se llama Juanito y su barrilete, que es de una autora matancera, Silvia Cadena. Bueno, Silvia es profe de música, trabajó muchos años en Matanza, en jardines, en escuelas. Bueno, ya se retiró y escribió ese cuento de Juanito inspirado en la obra de Berni, de Juanito Laguna. Y bueno, entonces en la dirección hicimos un trabajo con secuencias didácticas, armamos 2 propuestas de trabajo, que siempre decimos eso como el punto de partida. Después, en cada lugar le da cada maestro le da su vuelo, su propio vuelo. Bueno, y hoy fuimos a presentar el cuento, ¿no? A hacer unas actividades con Silvia. Al SEC, nos invitaron al SEC 802 de La Matanza, que está en Ciudad Evita. Presentando el cuento, trabajando el cuento, bueno, ya sabíamos que lo habían trabajado. Y la verdad que me encontré con esto, que es el libro. Ellos hicieron un cuento del cuento. ¿Sí? Entre otras, hicieron una diversidad de los distintos grupos de trabajo maravilloso. Realmente lo traje para compartir porque, bueno, me escuchan, ¿no es cierto? Sí. El cuento es este, de Juanito, ¿no? Esta es la pintura de Berni que inspira a la autora y a partir de acá crea el cuento de Juanito y su barrilete. Y bueno, pegaron el cuento, tiqui, voy pasando acá. Hicieron diferentes actividades. ¿Por qué traigo esto? Y esto lo relaciono yo absolutamente con la psicopedagogía. Porque acá está el trabajo plasmado de las chicas, de los chicos, de las familias, pero sobre todo de las docentes. Un trabajo realmente con todos los grupos, porque algo que yo les quería decir. Tener un grupo, por ejemplo, de niños y niñas que van de primero, segundo, tercero y cuarto, todos juntos, que tienen que hacer la tarea, todos a la vez, el de primero, el de segundo, y la docente es una sola, eso complejiza muchísimo. No es lo mismo que la maestra de grado, no estoy desmereciendo a nadie, por favor, no me malinterpreten, ¿eh? O el maestro de inicial, que tienen, digo, a veces da el mismo tema para todos, ¿no? Para todas. No, acá tenemos que trabajar con Andrea, que viene de la escuela 40, con Juan, que viene de la 28, con Luis, que viene de la 27, no solamente de distintos grados y distintos años, sino que de distintas instituciones. Entonces nos ha pasado muchas veces que tenemos, por ejemplo, la escuela 4 ya sabemos que le da 5 páginas a la maestra para hacer de tarea el viernes. Por ejemplo, ¿no? Y la otra no le da nada. La otra no le da, la profe no le da tarea porque trabajan en el cuaderno de otra manera. O sea, combinar eso es todo un desafío. Y eso es absolutamente una mirada psicopedagógica que puede hacer. ¿No? Eso sépanlo, porque para mí, realmente, miren, lo primero que le preguntan, por ejemplo, es ¿te gustó la historia? ¿No? Y acá es escritura espontánea, los chicos escribieron como pudieron, las maestras después traducen, por decirlo de alguna manera, lo que escribieron los chicos, las producciones, ¿no? Estos son los más pequeños. Bueno, buscaron la biografía de los más grandes, trabajaron con la biografía de la autora, ¿sí?
bueno, ¿quién es Juanito Laguna? Y acá los chicos fueron diciendo, estos son de los grupos primarios, preprimarios, fueron diciendo de quién podía ser Juanito. Bueno, nada, todas estas hipótesis, todos estos trabajos, realmente, no sé, son preciosos. Me parece que, no sé si los pudiste ver, Graciela, pero bueno, digo, hablan del trabajo que se hace cotidianamente con una mirada psicopedagógica comunitaria, además se los tengo que decir. Psicopedagógica y comunitaria, no es cualquier mirada. Por ejemplo, una de las actividades para las familias cuando hicieron la muestra era, ¿no? Habían puesto en un rincón con un espejo las obras de Berni, el cuento de Juanito, y le preguntaban, ¿te invitamos a mirarte al espejo durante 1 minuto y contar brevemente qué ves, qué sentís, qué necesitas? Bueno, esto es una parte, porque otra parte quedó en la institución. Realmente son trabajos innovadores, por eso yo les decía, la dirección de psicología siempre está en la vanguardia. Está como un paso más adelante de lo que se necesita. Creativos, totalmente, absolutamente creativos. Bueno, esto es esta escritura. A ver, esto era... ¿Qué pasó con el barrilete? ¿No? Hipotetizar. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, y los chicos, ¿no? Fueron contando, eso es el grupo preprimario, de 3 años, y la que escribió fue la docente, ¿no? Y fue la producción. Bueno, hay un montón, realmente después los más grandes trabajaron con la reconstrucción de las imágenes del cuento, de lo que más les gustó del cuento. Bueno, lo traigo eso para compartir, si alguien lo quiere ver, me parece que vale la pena porque, nada, es un trabajo genuino, es un trabajo que empezó, nada, con un cuento, con una secuencia didáctica que armamos desde la dirección, con el equipo de orientaciones pedagógicas y didácticas, y después se va retransformando. Así que bueno, las invito y los invito si quieren, después lo vamos pasando y lo pueden mirar. ¿Alguna pregunta más? La pregunta de las compañeras quedó sin responder. Sí, perdón, me perdí. ¿Cuál era la función específica del OE? Vamos a eso, es que me olvido. Espera. Bueno, acá, orientación A. Miren, una pregunta maravillosa cuando armamos el fortalecimiento para las orientadoras y orientadores educacionales es ¿qué hace educacional a la orientación? Pregunta, ¿no? ¿Qué hace educacional a la orientación? Bueno, nada, con eso después empezamos a pensar y a resignificar todos los aportes que van trayendo la gente que está en ese puesto de trabajo. Pero bueno, ¿qué dice la normativa? La 185 del 22 dice, corresponde al puesto de trabajo docente de orientación educacional, OE, revalorizar saberes comunitarios que vinculados a las propuestas curriculares potencien los enfoques de derecho, de género, interseccional y constructivista de la educación, de la enseñanza. Segundo, orientar los procesos de enseñanza y transmisión compartida de saberes social y culturalmente construidos como una operación pedagógica vinculante, respetuosa de las y los estudiantes en situación de aprendizaje. Otra actividad que puede hacer el OE, realizar un trabajo sistemático de orientación a docentes a través de propuestas e intercambios de recursos pedagógicos, didácticos, bibliográficos. Este ítem está absolutamente relacionado al origen de nuestra modalidad. ¿Por qué? Porque acá está implícito el saber experto, ¿no? Por eso le voy a traer bibliografía, le voy a traer... Digo, pero es genuino eso, o sea, no... Y está bueno compartir el saber, ¿no? O sea, compartir. Bueno, cooperar desde la especificidad de este puesto de trabajo con directivos y docentes en la puesta en marcha de enseñanza de las previsiones curriculares de cada nivel y modalidad. Participar en mesas de trabajo interinstitucional, intersectorial, proponer espacios institucionales y áulicos que promuevan la reflexión docente y comunitaria en torno a enfoques de derecho, de género, interseccional y constructivista de la enseñanza.
llevar registro escrito y sistemático de lo producido en los espacios de construcción colectiva a través de mesas de participación con docentes, estudiantes, familias. Participar en reuniones con familias, o sea, las entrevistas, ¿sí? Reuniones con, por ejemplo, cuando ingresan a primer año, ¿no? O cuando ingresan al nivel inicial. Yo me acuerdo cuando trabajaba como orientadora, nos gustaba a nosotros en diciembre, y estoy hablando hace muchos años, convocábamos a las familias que ya habían inscrito a sus niños que ingresaban por primera vez. Digo, como les decíamos nosotros, dejan la casa para venir por primera vez a un lugar absolutamente desconocido, donde la familia deposita la confianza, donde tiene que saber cuál es la cara de la maestra, del maestro con el que va a dejar a su niño o a su niña. Son cuestiones sumamente preventivas además, Bueno, después intervenir en la construcción institucional de criterios de enseñanza, valoración pedagógica, evaluación, calificación, acreditación y promoción en el marco de las reuniones de equipo escolar básico. Más o menos hay algunas más, pero les leí las más relevantes. Ahora, ¿qué hace el OA o la OA? Participar en la planificación y promoción de acciones de enseñanza y cuidado para favorecer el ingreso, permanencia y egreso de las y los estudiantes en las instituciones educativas. Participar de las reuniones de equipo escolar básico, a fin de analizar institucionalmente las situaciones pedagógicas, grupales e individuales, en pos de recuperar, desde sus aportes específicos, los modos de acercamiento de las estudiantes, los estudiantes, al objeto de conocimiento. Ven que acá hay como una cercanía, una mirada más específica, diferente, porque la OE y la O también trabaja con el grupo, pero la OA mira absolutamente y concretamente digamos, la forma, la matriz de aprendizaje de ese niño o de esa niña que presenta dificultades o del grupo. Bueno, organizar la agenda de intervención pedagógica en el marco de la dimensión áulica, es decir, a veces nos pasa, hay una sola orientadora educacional para los 6 años y tiene que trabajar con los 6 cursos. Bueno, ¿qué hago? Los lunes voy a dar el taller para primer ciclo, por ejemplo, y ahí voy a trabajar con los chicos y las chicas determinada temática, una situación de dificultad, no sé, de acceso a la escritura y a la lectura. Bien, en fin. Bueno, aportar criterios para la conformación de los agrupamientos flexibles, para elaborar las propuestas pedagógicas, áulicas, atendiendo la singularidad y la diversidad de las trayectorias individuales y grupales. Bueno, a ver, contribuir a la revisión permanente de las condiciones de enseñanza. Esto es importante porque la OA, básicamente su trabajo se desarrolla en el aula. No es que no pueda hacer talleres puede hacer, por supuesto, y participar de los talleres, no sé, de orientación vocacional, orientación para el estudio y el trabajo, en realidad, no orientación vocacional, junto con la OS y con la OE. Sí, puede participar, ¿cómo que no? Pero básicamente tiene que ver básicamente esto con la distribución de tareas para cada integrante, porque si no a veces un vicio en el que caemos es que todos hacen todo. Es cierto, eso también está bueno. Una vez que uno hace el diagnóstico institucional y durante el año uno piensa a ver cuál va a ser el proyecto integrado de intervención y se sienta, ¿no?, con el equipo directivo, con los docentes y planifica, porque es planificar el trabajo durante todo el año y a veces si uno tiene continuidad puede hacer un proyecto, por ejemplo, que dure 2 años, ¿sí? Si uno ya sabe que es titular en el cargo y ver después, ir evaluando durante el tiempo cómo está este proyecto. Pero a veces pasa que si son 3, no podemos estar, por ejemplo, los 3 en todos los lugares, ¿no? Es muy rico también estar si se puede, pero como la demanda institucional, digamos, no lo permite, entonces se planifica y se dice, bueno, mira, en este proyecto de alfabetización va a trabajar la OA, por ejemplo, conjuntamente con la OE, los martes a la mañana en primer grado, por ejemplo, o en segundo. Y después se planifica, la OE, por ejemplo, puede planificar otro proyecto junto a la orientadora social
para trabajar en el aula convivencia, por ejemplo. No es que la OA no pueda, sí puede, pero la demanda institucional y los tiempos hacen que uno, digamos, planifique en agenda qué le va a dar prioridad y quién va a ir, ¿no? Quién va a concurrir. A veces puede pasar que se cita a un papá, a una mamá, bueno, a un familiar, y nos vamos a estar las tres personas a la vez no van a poder estar, porque la demanda es tanta, ¿no? Entonces, bueno, se planifica también en agenda quién va a estar ese día con esa familia. Así que, bueno, esto hace la dinámica de todos los días. Bueno. Y algo más que quiero decir, ya termino, y después, si ustedes quieren, seguimos. Ahí voy. Algo más. A veces estar, por ejemplo, 3, o imagínense ese equipo completo, que son 5, en una entrevista con una mamá, puede hasta resultar iatrogénico, ¿no? Profesionalmente, puede hasta resultar violento. 5 me vienen a hablar a mí porque mi hijo se porta mal, o porque tiene problemas de conducta, o porque no aprende. Entonces, eso también es una práctica de cuidado. Nosotros hablamos de cercanía y de cuidado. A veces, cuando tenemos un papá o una mamá que puede ser un poco más temperamental, ¿sí? más efusiva, sí es conveniente que estén los 5, porque, bueno, estamos acá. También a veces, digo, no conviene, como decimos, estar todos de una en la primera entrevista, porque ya después no tenemos con quién hablar, porque si el papá o la mamá tiene estas características de dificultad en la comunicación, bueno, por ahí conmigo, que soy la OE, la verdad, no podemos llegar a un acuerdo, o nos cuesta mucho, o me cuesta que me entienda, pero por ahí con la OS o con la OA sí puede trabajar de otra manera, y eso también, o sea, eso se va evaluando. Sí, ¿qué querías preguntar? No hay drama, me paro si querés. No, pero para que escuchen todos y todas. Bueno, buenas tardes. Quería consultar. Vos habías comentado que para trabajar en el OE, con ser técnica, ya era como suficiente, digamos, ¿no? El tramo pedagógico. Perfecto. No, porque vos sabés que me pasó que yo me recibí de técnica el cuatrimestre pasado, el año pasado, y hice el ingreso a la docencia y no me lo permitieron, o sea, no me dejan, no puedo anotarme ni siquiera en un listado de emergencia como para poder trabajar dentro de un equipo. Nosotros estamos con ese... La verdad, no te quiero asegurar, pero en realidad deberías poder anotarte al menos. Nos piden un número de... Lo que pasa es que nuestro título es diferente al técnico en psicopedagogía. Nuestro es técnico universitario en psicopedagogía. Claro. Entonces hay que registrarlo, Bueno, todos los títulos se registran, ¿eh? Pero también. Nos piden un número de... ¿Cómo es? Lo que estábamos hablando recién es que hay chicas que ya están matriculadas, o sea, tienen su matrícula. No, está bien, pero digo, a mí me dijeron en el SAD, cuando fui a hablar, porque fue todo un tema, a una compañera la anotaron y de hecho le apareció sí, no era una leyenda, sino que les había aparecido como una, ¿cómo? Una oblea, ahí está. La oblea, y después se la sacaron, porque yo no di ni nombre ni apellido, pero se la sacaron. Y me dijeron que no estábamos dentro del nomenclador de salud. Entonces, mi pregunta es esta, digo, si claro, está bien, pero si se puede hacer la matrícula, ¿por qué no estamos dentro del nomenclador o cómo sería todo ese tema? Ok. Son dos ámbitos de trabajo diferentes. Salud, por un lado, ustedes van a tener que ir a La Plata, registrar su título. Sí, pero como técnicas y como técnicos, ¿pueden trabajar en salud? No.
No, lo que sucede es que necesitamos un número de registro. No nuestro. No, en La Plata es un número de registro de título. Sí. No, de la carrera. De la carrera. O sea que cuando la SAT lo sube para informarse, Sí. o sea, todo título No está. no Claro. figura. Yo supongo que debe ser, bueno, No yo soy profe de figura. educación primaria y mi número de resolución del programa es, no sé qué cosa, barra 07. Sí, es que igual Eso es la tecnicatura tiene... No, nosotros, claro, sí, la carrera tiene la resolución, de hecho yo también la llevé, yo soy docente, pero me dijeron que no estaba dentro del nomenclador de lo que es educación. Si quieren lo averiguo y después vemos. Creo que tiene que ver, no, acá estoy hablando yo. Acá. A ver, esperen, pasamos el micrófono así. No, igual es que creo que tiene que ver con la cantidad de materias. Creo que tiene que ver con la cantidad de materias, ¿no? Porque en las otras tecnicaturas son 40 en verdad materias y acá son menos. No varía el título ahí. Bueno, Pásenle el micrófono, a ver si lo podemos averiguar si quieren. Para la próxima lo investigamos. Bueno, a ver, primero, el título aún no está en nomenclador, ¿sí? Porque lo que toma el tribunal de clasificación es un título que sea de 4 años o más. La tecnicatura no, porque son 2 años y medio estipulado desde la universidad, después uno lo hace en 3, en 4, en lo que quiera, pero está estipulado en 2 y medio. Entonces no va a ingresar en nomenclador hasta que todas cumplamos con la licenciatura, ¿sí? Entonces no va a figurar porque ni siquiera la SAT es la que dice que no. El que dice que no es el Tribunal de Clasificación, ¿sí? De hecho, no. No, chicas, hay que terminar la licenciatura, ¿sí? Y la que después, la que no sea, tendrá que hacer a nivel paralelo el tramo pedagógico. Esto se los digo porque a mí, yo soy docente, soy licenciada en educación inicial, tengo posgrados hechos y, por ejemplo, cuando quiero ingresar en un instituto de formación docente como profe, si hay una psicopedagoga, una licenciada o licenciada en educación, siempre va a tener prioridad antes que yo, porque tiene un título de 4 años o más. Por eso es que el nomenclador no nos va a tomar hasta que no terminemos el ciclo de licenciado. Sí, igual yo parece. Entonces con la tecnicatura no tienen que presentar. Bueno, son cuestiones, siempre vieron, la carrera es nueva, entonces esto lleva un tiempo, todo lo administrativo también. Bueno, ¿alguien quiere decir, compartir algo más? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, les agradezco mucho y nada, esta imagen no es casual, digo, es un barrilete que está volando con un niño, ¿no? Digo, cada uno va a hacer su propia interpretación. La mía, yo les cuento. Dejemos volar nuestros sueños, no los soltemos. Así que bienvenidas a la psicopedagogía. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Marcela, por aceptar venir. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. No. Muchas gracias. De la institución.